Buenas tardes, académicos, enciclopedistas, científicos del derecho, filósofos, abogados, juristas. Para esta ocasión quiero compartir con ustedes el tema las reformas procesales civiles de Latinoamérica. Es el tema que queremos abordar, socializar con ustedes. Es un tema polémico, es un tema de actualización. Estamos hablando de la justicia civil de Iberoamérica o Latinoamérica. Avance. ¿Qué hay? Eh, ¿De qué tiempo tenemos? Por ejemplo, de entrada, me adelanto. En la República Dominicana tenemos el Código Civil que data desde 1884. El procesal civil también desde esta fecha, década. Entonces, vamos a ver el sistema latinoamericano, qué avance, qué los logros que se han obtenido y actualmente, ¿cuál es el sistema nuestro? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos en el tapete? Bueno, para esto quiero decirle de entrada, haciendo una rigurosa disquisición exhaustiva, didascálica en el contexto histórico, a grande rasgo, lo que sería una reminiscencia historiográfica en el contexto histórico de América, específicamente de la región. Eh, América fue influenciada por el derecho indiano, el derecho castellano de Castilla. Bueno, la religión surgió o la religión llegó a América por medio de los españoles. Estamos hablando que Cristóbal Colón en el 1492 supuestamente descubrió América, pero aparecen otros historiadores, postura, que dicen que Américo Vespucio ya había navegado antes. Y así hay otras personas, personalidades, que se tratan de inmiscuir con este problema. Pero no es el tema de discusión. Lo que yo quiero socializar con ustedes, científico del derecho, jurisconsulto, jurista, filósofo, es para que nosotros podamos desmenuzar, desnudar el contexto histórico de nuestra tradición, familia de derecho y las innovaciones que tenemos disruptiva concerniente a la justicia civil del siglo XXI. Bueno, la República Dominicana no es una excepción de esa influencia española, ¿verdad? Esa influencia de estos códigos que a priori fueron el instrumento del momento. Sin embargo, ya estamos en el siglo XXI. Siglo XXI. Para esto, quiero compartir con ustedes, ¿verdad? El estudio. Bueno, hay una interesante pregunta que oscila en la parte de discusión, o sea, en el contexto del debate. Las reformas procesales civiles latinoamericanas responde a una crisis estructural del modelo de justicia tradicional. Pero hay una pregunta interesante, una pregunta que no se puede responder sí o no, cerrada. Se requiere, ¿no es verdad?, de esa pregunta, hacer una investigación metodológica en el contexto histórico, la historiografía, para ver, ¿verdad? La pregunta es la siguiente. ¿Son las reformas procesales civiles simples cambios técnicos o representan una transformación estructural del modelo de justicia? Sobre esta base es nuestra discusión. Pero tenemos una hipótesis.
Las reformas constituyen una transición del formalismo decimonónico hacia un proceso constitucionalizado y garantista. Lo interesante es ahora, para que podamos, ¿verdad?, verificar la situación de Latinoamérica, tenemos que decir, o quiero decir, permítame decir, el origen histórico del modelo tradicional. Sabemos que América ha sido influenciada del derecho romano canónico, que ese derecho a grandes rasgos, la parte fuerte era acerca de la instrumentalización del matrimonio y la parte de las sucesiones, que era la parte de la Iglesia católica, derecho romano canónico, pero fue influenciado por este mismo derecho. Pero también del derecho romano y también del derecho romano germánico, que en ese derecho la parte, alguna característica del derecho romano germánico, que era un derecho escritural. El juez era un simple espectador, intérprete y aplicador de la ley. No podía hacer ninguna juicio de la sana crítica ni nada de eso, porque era un sistema cerrado, la escritura, el expediente, característica, y que esa misma característica, una de las características, que los procesos eran una eternidad, porque imagínense, al no tener, ¿verdad?, me adelanto un poquito, al no existir el principio de inmediación, de contradicción, que el juez pudiera, ¿verdad?, estar en contacto con las partes y la prueba, entonces un proceso de una eternidad. Característica del derecho romano germánico. Pero ¿qué pasa? América fue influenciado por ese derecho tradicional. Por ejemplo, en Uruguay, Paraguay, Venezuela, Perú, Colombia, todo, República Dominicana, América. Estamos hablando influenciado por ese derecho romano. Pero también hubo una parte, bueno, de nosotros tratar de sintonizar y entender que el derecho romano germánico, también llamado el sistema continental europeo, es una de las grandes familias jurídicas del mundo. Sus rasgos esenciales es que el derecho se encuentra principalmente codificado en leyes escritas, lo que le decía, a diferencia del sistema common law, que era un sistema basado en precedentes judiciales. La costumbre y precedentes judiciales. Eran dos familias diferentes. Pero el origen histórico, el derecho romano, especialmente de el compilado o la compilación del Corpus Juris Civilis del emperador Justiniano I. Ese era el derecho romano. Y el derecho germánico era basado en costumbres de los pueblos bárbaros, visigodos, francos. Entonces, ¿qué sucede? Que en el siglo ya mediado de la Edad Media, las universidades europeas como Polonia, lo que hacen de redescubrir el derecho romano y lo sistematizan, es decir, lo modernizan de acuerdo al momento, dando un origen a un derecho más técnico y racional que el derecho tradicional. Eso es lo que se hizo. Y ahí viene la parte del derecho romano germánico. Le dije la característica, la primacía de la ley,
la fuente principal del derecho es la ley escrita. Esa es la fuente principal del derecho, la ley escrita. Estamos hablando del derecho tradicional, especialmente los códigos, el Código Civil, el Código Penal y el Código de Comercio. El juez no crea derecho en ese sistema, sino es un intérprete. Lo que hace es interpreta y aplica la ley, es un aplicador de la ley. Pero hay alguna diferencia, porque estamos hablando también de lo que es la codificación napoleónica. Antes de la codificación napoleónica, si nosotros nos remontamos en el contexto histórico en Francia no existía todavía la codificación del Código Civil, y lo que se hizo en Francia es unificar, por eso es la unificación, por eso que se habla de la codificación napoleónica. Existía el derecho romano germánico también, que los franceses fueron influenciados de ese derecho. Y Francia lo que se hizo, casi lo mismo, lo que, se hizo en la Edad Media. Francia lo que hizo es sistematizar, modernizar, hacer ese derecho tradicional que era escriturar. Francia lo que lo hizo, lo modernizó de acuerdo al contexto de la codificación. O sea, el papel activo del juez tiene un papel más activo que el sistema tradicional del derecho romano germánico, que era muy pasivo. Pero para el sistema francés del momento, estamos hablando la primera codificación, 1804 en Francia, ¿verdad? 1804 se hace la primera codificación donde el juez tiene un papel más activo. Sin embargo, para nosotros, me adelanto un poquito para lo que es el derecho civil nuestro actual, República Dominicana, el juez es pasivo, pero para el momento cuando se promulgó ese código o la codificación napoleónica era un papel más activo que el sistema tradicional. Entonces, esa es la parte que tenemos. Bueno, sabemos que esa codificación viene por medio de Napoleón Bonaparte. Para esto, acuérdense que en el 1799 Napoleón Bonaparte le dio un golpe de estado al directorio en Francia, donde él estableció lo que era el consulado. Y en el 1804 él se declaró el primer emperador francés y el primer imperio francés. Pero cuando nosotros verificamos lo que es la región, lo que es Santo Domingo estaba bajo la parte occidental, era colonia francesa. Estamos hablando que la parte oriental, la España le cedió la parte oriental a Francia mediante el Tratado de Basilea en el 1795. 1795 le cede, ¿verdad?, la parte oriental a Francia. Pero algo muy interesante, ya para el 1804 podemos ver que Haití se independizó de la colonia, es decir, que enfrentó a ese imperio francés. Estamos hablando a Napoleón. Los negros o los esclavos africanos declararon su independencia en 1804, pero la parte oriental de la isla continuó bajo la colonia francesa. Pero quise matizar, no estamos en esta parte de la historia, sino para que nosotros podamos ver el progreso. Bueno, hay algunas características de lo que es la codificación, el carácter sistemático y abstracto. Podemos ver el juez en ese sistema francés, el rol del juez. El juez aplica la ley, interpreta la norma, no
está formalmente obligado por precedente, aunque puede influir el sistema, ¿verdad? Bueno, hay una parte muy interesante, lo que tiene que ver con la separación de ramas del derecho. Se distingue claramente derecho público o derecho constitucional, administrativo, derecho privado, derecho civil o derecho comercial. Yo quiero en esta conferencia recalcar sobre la característica del modelo clásico. Repito y digo que el modelo clásico, predominio de la escritura, procesos extensos, la eternidad, fragmentación de los actos procesales, formalismo excesivo. Bueno, eso es lo que tenemos también de la herencia que tenemos de la codificación napoleónica. Es un sistema formalista, legalista. A veces el juez está atado. Bueno, por eso es la parte de la constitucionalización del derecho, porque ha cambiado. El derecho constitucional ha cambiado el mundo. A veces se pregunta y hay cuestionante acerca de la transversalización del derecho civil o del derecho constitucional. Bueno, el derecho constitucional es transversal, pero también el derecho civil en ciertos aspectos es transversal porque es el derecho supletorio. Bueno, consecuencia del modelo tradicional. Bueno, mora judicial, desconfianza institucional. Imagínate una persona que inicia un proceso y nunca tiene un fin ni hay respuesta. Eso crea la suspicacia, eso crea lo que es la incertidumbre de que la gente ya no cree en ese sistema. Está también la ineficiencia procesal. Bueno, porque no es un asunto muy cerrado. Están también los obstáculos para la tutela judicial efectiva. Es importante de entender eso, pero sobre todo, señores, está el impacto del constitucionalismo. El impacto del constitucionalismo contemporáneo redefine el proceso como garantía de derechos. Ahora desde la cosmovisión holística de ese derecho constitucional o del constitucionalismo contemporáneo, todo está constitucionalizado. El derecho civil, derecho penal, derecho laboral, derecho comercial, derecho administrativo, derecho inmobiliario, todo se debe de interpretar la ley conforme a la Constitución. Y no solamente conforme a la Constitución, porque yo digo, bueno, todo está constitucionalizado, pero también todo está convencionalizado, porque no se va a interpretar la ley en aislado de lo que es el derecho interamericano de los derechos humanos. Es imposible. Entonces, es una realidad. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ese aspecto importante de la constitucionalización del derecho, y ven los logros de la parte del neoconstitucionalismo que está de moda, la influencia del sistema interamericano también, bueno, para lo que es la modernización, lo que es la justicia civil del siglo XXI, obviamente ha influenciado tanto el derecho del sistema interamericano como el sistema del constitucionalismo contemporáneo. Claro, estamos hablando que el derecho procesal se transforma bajo estándares internacionales de derechos humanos. Es una realidad, una realidad. Todo está constitucionalizado, pero todo está convencionalizado. Para esto se desprende lo que es la tutela judicial efectiva. Eso trae al traste ese constitucionalismo, ¿no? que
irradia, es transversal, ¿verdad? Y que no se puede encauzar ningún proceso inobservando lo que es la tutela judicial efectiva. Principios fundamentales, acceso a la justicia, un juez imparcial, plazo razonable, la igualdad procesal, que eso carecía el sistema tradicional, más tradicional, el sistema del derecho romano germánico, también lo que es en la codificación napoleónica también se ve un poco afectado para tratar, porque bueno, de acuerdo a la época de la codificación, y estamos hoy en la era de la constitucionalización, obviamente esto adolece que hay que tratar de actualizar ese instrumento civil para que esté acorde al siglo XXI. Ahora sí, creo que es propicio de que podamos ir aterrizando sobre las reformas procesales en América Latina. Países con transformaciones relevantes. Sería bueno comenzar con Uruguay. Pero antes de eso, yo quiero puntualizar que en el 1980 se creó el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Un grupo de juristas de la región, expertos en derecho procesalista, crean ese instituto con la finalidad de implementar un código modelo que tuvieran elementos comunes en la región. Sin embargo, ya en el 1988, el primer código modelo que está alineado a esos estándares del instituto es el Código General del Proceso de Uruguay en el 1988, si mal recuerdo. Uruguay se convierte en el primer país de la región de América de modernizar, de apartarse de ese sistema tradicional de derecho romano germánico, la influencia de la codificación, y tener un código que le vamos a decir modelo, cuáles eran las características que demandaba o que demanda la implementación de este código. Una de las características era la oralidad, porque en el sistema tradicional no existía la oralidad, estaba suprimida la oralidad. Simplemente lo que el juez a veces te dice, no escribe, no le dan esta parte, pero Uruguay modernizó y fue el país pionero de oralizar el proceso y también de audiencia por proceso. El primero en modernizar su sistema, un sistema más expedito, los plazos son razonables, que se ajusta a los estándares de la corriente del constitucionalismo, ¿no es la contemporáneo? Y existía lo que el principio de la inmediación, que el juez podía, ¿no es la tener contacto con las partes y con las pruebas, inicia en Uruguay. Pero quiero decirle, a pesar de que Uruguay en el 1988 es el país pionero, sin embargo, en la actualidad ha habido más cambio, pero fue un sistema predigital, porque bueno, no habían esa exigencia
que hay en pleno siglo XXI. Sin embargo, Uruguay influenció la región. Por ejemplo, ya estamos hablando que en el 2008 o 2006, si más recuerdo, Colombia fue influenciada por el sistema uruguayo, pero Colombia se convierte en el primer país de América, el primer país de América del siglo XXI de modernizar su sistema de justicia civil. Ahí es donde aparece el expediente electrónico, audiencias virtuales, la digitalización en el sistema colombiano. Es decir, Colombia dio un paso gigantesco que, bueno, trasciende la parte de Uruguay como pionero. Se coloca en el 2008, si más recuerdo, o el 2012, me parece, Colombia en un referente de la región. Luego entonces está Ecuador, Chile, siguió Argentina con cierta reforma, no tan profunda, el Perú, al igual, comenzaron ese movimiento de modernización. Pero Uruguay, pionero de la región, Código General del Proceso, 1988, el primer modelo moderno de oralidad de la región, pero se ha quedado atrás, rezagado ese sistema porque fue un sistema que se implementó predigital. Los elementos del modelo uruguayo, que no puedo pasar, no le puedo pasar así, y es bueno de que ustedes puedan entender esto. Se habla acerca de la oralidad, el principio de la oralidad. Se habla de la inmediación, se habla de la concentración, es decir, que la audiencia, los juicios, los procesos, que sean dos audiencias, entre menos audiencia hay, mejor es la parte de la concentración. Y el juez, en vez de ser un juez espectador, un simple intérprete y aplicador del proceso, ahora en el sistema uruguayo, el juez es un director del proceso. El juez puede, sin que la parte lo solicite a oficio, puede ordenar algunas medidas para tratar de esclarecer, de que se esclarezca el proceso. Ese nace en el sistema uruguayo, obviamente. Importante de decir esto. Y estamos hablando que hablamos de Colombia, no las partes, proceso civil, proceso por audiencia, Colombia, alguna característica, ¿verdad? Innovaciones colombianas, audiencia inicial obligatoria, saneamiento temprano que se hace, la concentración de audiencias, amplias medidas cautelares también, es decir, que un juez activo en ese proceso, en el sistema tradicional, era muy cerrado. Ecuador, al igual, promulgó, ¿verdad?, su código orgánico general del proceso. Reforma integral orientada a la oralidad judicial, con ciertos matices, pero no tan avanzado como el sistema colombiano. Están casi en la misma dirección de Uruguay, porque estamos hablando ya, sistema colombiano ya no es predigital, sino un sistema que se hizo con la digitalización, y eso es lo que está. Hay alguna característica, audiencias concentradas, lo que es el sistema de Ecuador, ecuatoriano, simplificación procedimental, uso de tecnología judicial, que eso también lo implementó el sistema colombiano. Uruguay influenció la región a Colombia. Colombia ahora influenció a Ecuador y es parte de la región, y así sucesivamente. Para que usted vea la importancia de esto. Argentina
La constitucionalización, bueno, hay una reforma civil comercial en el 2015, reconocimiento de derechos colectivos, eso en el sistema argentino, sistema de Chile, reforma procesal en desarrollo, no se ha todavía, no se ha modernizado. Un proyecto de código procesal civil inspirado en oralidad, modernización y judicial y justicia civil. Lo interesante es, vamos a ver la visión, la cosmovisión holística que tenía el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Principios comunes de las reformas, de lo que era, está la oralidad, la inmediación, la concentración y la simplificación. Eso eran los elementos comunes que en el sistema o por medio del instituto de estos procesalistas de la región promovieron con la finalidad de modernizar la justicia civil. La justicia civil. También hay principios de complementarios. El juez tiene un papel activo. Está la parte de la digitalización en el sistema actual, la constitucionalización del proceso. Todo está constitucionalizado. Señores, en los códigos ahora modernos del siglo XX se habla de la parte de los principios constitucionales y esto es el norte, eso es la realidad. Todo está convencionalizado y también todo está constitucionalizado. Constitucionalización del proceso civil. Bueno, y está la parte de la digitalización, que es una realidad. Señores, hemos hablado de Ecuador, hemos hablado de Colombia, Uruguay, hemos hablado de Argentina, hemos hablado de Chile, hemos hablado de Perú. Pero yo creo que no podemos terminar esta conferencia de no hablar el referente de América. El referente de América del siglo XXI actualmente es México. Señores, en el sistema mexicano, que también fue influenciado por el sistema tradicional, del código tradicional, del código o del derecho romano germánico, fue influenciado por esta parte, porque es parte de América. Aunque México pertenece a América del Norte, pero es de América, es la realidad. En México anterior, 32 estados y cada estado tenía un código de civil diferente. Código civil diferente. Qué caos, qué problema. Sin embargo, en el 2023, México decidió de implementar, de modernizar su sistema de justicia civil y México promulgó Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familia o Familiares en el 2023. Es decir, que México es el referente más actualizado, el paradigma de los códigos civiles de la región. México, un nuevo paradigma del proceso civil digital, porque eso es lo que, bueno, la tecnología vino para quedarse, la IA. Si el país no moderniza, se queda atrás, se queda obsoleto. Por eso que vamos a ver el sistema dominicano, que es un sistema obsoleto, un código que data desde el 1884, siglo XX. Por Dios, y estamos en el siglo XXI. Uy, pero ese código de este siglo, estamos hablando, si vamos al sistema haitiano que implementaron en el
1825, que es el mismo código que nos rigió por tiempo a principios de la era republicana, y ya para el 1884 se hace la traducción para que ese código, de acuerdo a la idiosincrasia dominicana, y ese mismo código que tenemos, es un código que no responde a la realidad dominicana. Pero está bien, déjame hablar del sistema mexicano. Ahorita vamos a hablar del sistema dominicano. Mira, esta transformación mexicana lo que busca es la unificación del proceso nacional. Ya no va a ser sectorial, regional, provincial, sino es para unificar su sistema de justicia civil. Ahí la oralidad es plena. O sea, en México la oralidad plena por audiencia es como es más dinámico el derecho. Se parece el derecho civil como al derecho penal. Es decir, no simplemente que tú vas a someter un documento, magistrado, pero tú tienes que motivar, convencer al tercer civil, no, perdón, tiene que, dispense, tiene que convencer al tercero imparcial, que es el juez, es el árbitro, es el director del proceso, no simplemente someter los documentos y no motivar. Por eso es que la motivación es un derecho fundamental, pero el abogado también tiene que tratar de convencer a ese juez, a ese árbitro, a ese director que es una persona imparcial en el proceso. Pero también México implementó lo que es el expediente electrónico obligatorio, no porque si quiere, obligatorio. El expediente electrónico obligatorio que ya había iniciado en el sistema colombiano en el 2012. Audiencias virtuales obligatorio. Implementa la dos. Bueno, también está también en las partes de no, pero el sistema mexicano, justicia digital estructural, enfoque de derechos humanos. Señores, estamos hablando que México, el máximo exponente del constitucionalismo digital en América Latina, es México. México, el sistema mexicano. El nuevo rol del juez ya no es un espectador pasivo, sino ahora es un director del proceso. Tiene un papel activo, señores, pero el sistema nuestro que tenemos un juez pasivo completamente. No, el juez tiene un papel activo, al menos en materia civil, cuando hay situaciones de conflicto de derechos fundamentales o violación o que esté ejerciendo el control difuso de la constitucionalidad, que el juez tiene un papel activo de acuerdo a la ley 137-11 orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales. Esa es la única parte. Hay otras partes que el juez tiene un papel más activo en el proceso, en el sistema nuestro, cuando se trata una demanda que esté basada la demanda en hechos jurídicos, el juez tiene un papel más activo que cuando se trata de actos jurídicos. Pero estamos hablando de la misión que tiene el juez. El juez tiene la condición tanto en el derecho ordinario mexicano, el papel activo que tiene el juez, pero también como juez interamericano también tiene un papel activo, pero como juez constitucional también tiene un papel activo. El juez, ¿verdad? Hay que ver toda esta parte. Hay desafíos institucionales. Por ejemplo, hay una parte que siempre se resiste al cambio, a la cultura, resistencia cultural, limitaciones, bueno, puede ser también las limitaciones tecnológicas, pudiera ser un desafío institucional,
y la sobrecarga judicial que se puede dar con esas situaciones, porque estamos hablando ahora, los procesos al ser más expeditos, se requiere un personal más en demasía, bueno, porque se necesitan más personales, se requiere también lo que tiene que ver con la infraestructura para esto, ¿verdad? Inversiones en la tecnología para tratar de resolver eso. Señores, hemos hablado de la región, hemos hablado de México, hemos hablado el Perú, Colombia, Chile, Uruguay como pionero, y no hemos hablado de desafío de la República Dominicana. Como yo le decía anterior, el Código Civil, que lo tengo por acá, mire, Código Civil y Procedimiento Civil. Esos son los instrumentos que tenemos, pero estos códigos datan desde 1884 y se hizo una reforma profunda del Código de Procedimiento Civil profunda. Me parece que fue el 15 de julio de 1978, si la memoria me falla, dispénseme, pero me parece que por ahí, que es la ley de procedimiento civil, que es la 834 y 845, que tiene que ser la reforma más profunda que se le ha hecho al Código de Procedimiento Civil. Se ha hecho más reforma posterior a la del 1978, la del civil, también se ha hecho mucha reforma. Sin embargo, en la República Dominicana hay un anteproyecto del Código de Procedimiento Civil que tiene casi como 30 años. 30 años, ese anteproyecto que está ahí, o proyecto, que está en la Cámara de Diputados, en el Congreso Nacional. Está en un sueño eterno, y bueno, lo han sometido comisiones durante el gobierno de Leonel, el gobierno de Danilo, ahora en este gobierno de Luis Abinader, creo que todavía no, en ninguna comisión lo ha volvido a ver. Se ha hecho mención de esto, pero no ha habido una comisión para que pudiera revisar. Este anteproyecto de Código de Procedimiento Civil, creo que si hay que hacerle algunos ajustes, haciendo una rigurosa disquisición de este anteproyecto, veo que hay muchas debilidades, falencias que habría que mejorar en cuanto a aspectos de tecnología, ¿verdad? De la IA, que es una realidad, porque estamos hablando en el siglo XXI. Bueno, cuando se sometió el anteproyecto quizás no teníamos esa demanda que hay hoy de la IA, de tecnología, el expediente electrónico, toda esa parte, hay que tratar de actualizar. Pero este instrumento es similar al sistema colombiano, proceso por audiencia. Va a haber una fase de conciliación, la conciliación obligatoria, se parece al código laboral, que hay una audiencia de conciliación y es obligatoria en materia laboral de trabajo. Es una audiencia única y obligatoria para pasar a la fase de discusión y producción de la prueba. En esto va a haber una audiencia. Hay una audiencia, ¿verdad?, para para los incidentes. Los incidentes, una vez que cierran esa parte de los incidentes, entonces se va a materializar el fondo. Pero también para las medidas de instrucción también se solicita. El juez verifica si es pertinente, entonces luego, bueno, un asunto que creo que va a haber que tratar de mejorar para que sea más expedito.
Para en ese proyecto se va a eliminar lo que tiene que ver con el recurso de impugnación le contradicta. No va a existir esto. Creo que de acuerdo a la estructura, la estructuración de ese anteproyecto, creo que excelente, excelente, pero hay algunas otras cosas que hay que mejorar. Señores, si altísimamente el Poder Judicial, encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, creo que es, eh, bueno, se me fue el nombre, Molina, Henry Molina, creo que ha hecho un esfuerzo para tratar de poner en contexto el sistema dominicano en cuanto a la justicia digital. Pero yo quiero decirle que a pesar que tenemos una ley, la 339-22, si más recuerdo, lo que tiene que ver con uso de tecnología y todas esas cosas, es una ley importante, novedosa, pero esa ley no quiere decir que tenemos la justicia civil o la justicia digital en la República Dominicana. Porque si no se moderniza el instrumento, entonces vamos a tener falencia. Necesitamos, ¿verdad?, ese anteproyecto de la República Dominicana, que los diputados que estén mirando, viendo este video, ¿verdad?, que puedan, ¿verdad?, trabajar en esa dirección para poner en mano de los dominicanos del país un código que esté acorde al sistema, al siglo XXI, a la realidad dominicana. Entonces, ese proyecto, la necesidad de modernizarla, un proceso civil e integrar estándares constitucionales e interamericanos. Necesitamos esto. También ya para concluir, he hablado mucho, quiero concluir, pero sin antes decirle que la República Dominicana, una vez que si se trata de hacer los ajustes de lugar al anteproyecto, la República Dominicana va a estar, se puede decir, va a estar cerca del sistema mexicano. Porque, bueno, tenemos una ley, no es obligatoria, pero está lo que es el expediente electrónico, está una ley que tiene que ver muy importante, y pienso que si se alinea ese anteproyecto del Código Civil y el de procedimiento civil, nosotros vamos a hacer una luz en el desierto. Es decir, en Latinoamérica, la República Dominicana podrá radiar. Con esto quiero concluir. El proceso civil contemporáneo es una garantía de derecho, un instrumento para la justicia material. Y con el derecho civil contemporáneo debe ser un derecho accesible, un derecho rápido, igualitario, orientado a la justicia material. El proceso de garantía de derecho. No podemos hablar de la justicia y que adolece de eso. También la evolución del derecho civil en América Latina no se detiene en la oralidad ni en la constitucionalización, ojo con eso, sino que avanza hacia un modelo de justicia digital, cuyo máximo exponente actual es México, señores. Por eso es en otro video, en otra conferencia, le voy a hablar acerca del constitucionalismo digital. Muchísimas gracias por
por este momento que me ha dedicado, jurista, científico del derecho, filósofos, abogados. Muchísimas gracias.